Aquella noche, la joven salió de la reunión con las manos vacías, a solo unas pocas calles de su casa, y de pronto desapareció en la quietud de la oscuridad. Los rastros solitarios que quedaron, una malla de ventana arrancada, una sandalia caída de lado, la grava movida como si alguien hubiera sido jalado, sumieron de inmediato a todo el vecindario en un temor silencioso. Catherine Jaye Sepich, conocida con cariño como Katy, creció en Carlsbad, Nuevo México, junto a sus padres Jayan y Dave Sepich. La mayor de 3 hermanos, con AJ y Caroline como los menores. Katy mostró desde temprano su inteligencia, su fortaleza y un sentido natural de liderazgo. Tras graduarse en negocios en la Universidad Estatal de Nuevo México, se preparaba para iniciar una nueva etapa de su vida, planeando estudiar una maestría en administración de empresas, una meta que había fijado desde hacía mucho tiempo con su determinación habitual. Su familia siempre describió a la joven de 22 años como enérgica, directa y llena de aspiraciones. Alguien que sabía exactamente lo que quería desde muy pequeña. Su padre, Dave, aún la recuerda como una chispa, vivaz, traviesa y poniendo el corazón entero en todo lo que hacía. Desde las pequeñas presentaciones que montaba en casa hasta su pasión por los deportes, Katy siempre fue la luz que hacía todo más alegre a su alrededor. Su mejor amiga, Amy, la recuerda como sorprendentemente hermosa y a la vez muy humilde, alguien capaz de reírse de sí misma con encanto y de hacer reír a todos con su humor inteligente y considerado. Para su hermana menor, Caroline, Katy era quien convertía cada momento en una aventura. Dulce, sociable y a veces un poco mandona como hermana mayor. A Katy le encantaba planearlo todo y llevar a todos a su ritmo, siempre diciendo con esa seguridad tan típica de ella: «Esto es lo que vamos a hacer, vamos». En el año 2003, la vida de Katy giraba alrededor de la escuela y de los planes que construía para su futuro. Formaba parte de una hermandad universitaria. Trabajaba como mesera en un restaurante mexicano local para mantenerse y llevaba 8 meses de relación con su novio, Joe Bischoff. Era una etapa ocupada pero emocionante, pues Katy disfrutaba su último verano antes de comenzar la escuela de posgrado, un logro importante para el que se había preparado durante mucho tiempo. Pero en medio de ese ritmo acelerado, empezaron a aparecer pequeñas grietas en su relación con Joe. Ella se preparaba para iniciar una nueva etapa con su programa de posgrado, mientras que Joe estaba por irse de la ciudad, mudándose a una distancia considerable para hacerse cargo del negocio de su familia. La distancia, los cambios y la incertidumbre sobre lo que venía dejaron a ambos sin claridad sobre su futuro juntos. La noche del 31 de agosto de 2003, en Las Cruces, Nuevo México, justo durante el fin de semana del Día del Trabajo, Katy y Joe intentaron dejar de lado toda la tensión y disfrutar una noche con amigos. Katy fue con Joe, su compañera de cuarto Tracy y un grupo de personas. Pasaron por algunos bares, tomaron bebidas, bailaron y conversaron animadamente. Cuando los bares comenzaron a cerrar, todos se movieron a una reunión con alrededor de 30 a 40 personas, donde la diversión continuó casi hasta el amanecer.
Las cámaras de seguridad de uno de los bares incluso captaron a Katie y Joe tomados de la mano, viéndose cercanos y tranquilos, lo que hizo creer a todos que todo estaba bien. Pero en la reunión, todo cambió cuando Katie vio a Joe besando a otra mujer. En medio del alcohol y las emociones intensas, discutieron frente a varias personas, y Katie salió sola a las 3 de la mañana del 1 de septiembre de 2003. Joe y un amigo después condujeron el auto de Katie por la zona para buscarla. Cuando pasaron por su casa y vieron su habitación a oscuras, asumieron que había llegado y se había quedado dormida, así que no se detuvieron. Joe regresó a la reunión y, aún bajo los efectos del alcohol, se quedó dormido junto a la mujer con la que había causado el conflicto. Cuando el grupo despertó poco a poco, se dieron cuenta de que Katie nunca había vuelto, aunque su auto seguía estacionado afuera. Vivía a solo unas pocas calles del lugar, pero se había ido caminando sin nada en las manos hacia una noche fría y oscura. Su teléfono, cartera y llaves estaban dentro de la casa. Todo en su auto permanecía intacto. Desapareció en la oscuridad sin llevar nada consigo, dejando tras ella una creciente inquietud en todos los que la conocían. Tracy, quien sabía que las cosas no habían estado bien entre Katie y Joe recientemente, de inmediato le preguntó a Joe si ellos habían discutido esa noche. Joe primero lo negó, sin mencionar siquiera que había estado cercano a otra mujer en la reunión. Tracy intentó llamar a todas las personas que podrían haber visto a Katie, pero ninguna llamada fue respondida, lo que la hizo sentir cada vez más intranquila. Sin poder soportarlo más, Tracy exigió que Joe dijera la verdad. Solo entonces Joe admitió con desgano que habían discutido mientras bebían, pero afirmó que no pasó a más y dijo que creía que Katie solo intentaba darle una lección. En lugar de mostrarse preocupado, Joe parecía molesto porque ella se había ido caminando. Mientras la inquietud se hacía más pesada, Tracy corrió de regreso a su casa, entró directamente a la habitación de Katie y vio todo exactamente igual, sin haberse movido nada. La mamá de Tracy, quien había estado en la casa toda la noche, también confirmó que no había escuchado nada fuera de lo común. Llamaron a los hospitales cercanos, solo para que les dijeran que no había ingresado ninguna persona que coincidiera con la descripción de Katie. Después contactaron a la policía, incluso preguntándose si Katie podría haber sido retenida por estar bajo los efectos del alcohol, pero la respuesta seguía siendo negativa. Innumerables posibilidades empezaron a dar vueltas en sus mentes. ¿Podría Katie haberse quedado en casa de alguien que aún no habían considerado? ¿O habría encontrado algún tipo de incidente serio en su camino a casa y estaba en algún sitio sin ser vista? Mientras las preguntas seguían repitiéndose sin respuestas, todos comprendieron que no podían esperar más. Era momento de reportar la desaparición de Katie. La estudiante graduada de 22 años, Katie Sepich, caminaba a su casa después de una reunión la noche del sábado. Esta noche, los investigadores han colocado su caso como una prioridad principal. Estamos entrevistando a testigos, a su familia, a sus amistades y a cualquier persona que pudiera haberla visto esa noche, en los lugares del centro. A unos 600 pies de distancia, la madre de Katie, Jayan Sepich, se despertó en la mañana del 1 de septiembre del año 2003 con una sensación intensa y abrumadora de inquietud. No podía explicarlo,
Solo sabía que la intuición de una madre le advertía que algo estaba muy mal. Giant contó después que, desde el momento en que abrió los ojos, un temor pesado e invisible cayó sobre ella, como si algo terrible se acercara. Para las 2:15 de la tarde de ese mismo día, aquella intuición se convirtió en una pesadilla cuando el teléfono sonó con 6 palabras que casi destrozaron a toda la familia. Cuando la policía llegó a la casa de Katie, caminaron hacia la parte trasera y encontraron los primeros indicios de un incidente serio. La malla de la ventana estaba rota. Una de las sandalias de Katie yacía sola en el suelo y la grava debajo de la ventana estaba fuertemente movida, como el rastro de un forcejeo o de alguien que había sido llevado lejos. Estos signos mostraban que Katie había regresado a casa durante la noche, pero nunca logró entrar. Mientras los investigadores revisaban el área, se dieron cuenta de que estaban frente a un caso de persona desaparecida de máxima prioridad, y cada minuto que pasaba tenía un peso crítico. Cuando íbamos llegando en el auto, miré hacia un lado. Vi algo que parecía ser un cuerpo sin mucha ropa. Yo estaba buscando cualquier señal de vida. A las 11 de la mañana, una pareja que estaba de cacería cerca de un antiguo sitio de desechos en el lado este de Las Cruces, Nuevo México, se encontró con una escena que los dejó inmóviles. En el suelo estaban los restos de una mujer en un estado de gran desorden, con la espalda y los hombros mostrando señales de daño parecido a quemaduras, y con las piernas colocadas de una manera inusual, como si alguien las hubiera acomodado deliberadamente. Cerca de ahí, unas marcas de llantas en la tierra sugerían que un vehículo grande, algo parecido a una camioneta, se había detenido en ese lugar y había dejado los restos ahí. Unas horas después, los detalles comenzaron a coincidir cuando la policía recibió el reporte de que Katie, una joven de 22 años, había desaparecido durante la noche. La zona donde se encontraron los restos estaba en medio de varias millas de desierto abierto, donde el calor extremo y la vida silvestre podían afectar rápidamente cualquier posible evidencia. Por esa razón, el hallazgo accidental de la pareja en ese momento exacto se convirtió en una fortuna inesperada. De otro modo, los restos podrían haberse deteriorado al punto de dificultar aún más descubrir qué había llevado a la tragedia. La policía se comunicó con Tracy y le pidió si podía presentarse para identificar a alguien que pudiera estar relacionado con la desaparición de Katie. Ella aceptó de inmediato, creyendo por completo que solo era un trámite, pensando que Katie simplemente había terminado en un hospital o en una estación de policía sin identificación, y que la estaban llamando para ayudar a llevarla de regreso a casa. Tracy no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar el momento más doloroso de su vida. Cuando los investigadores levantaron la parte superior de la bolsa que contenía los restos, Tracy se quedó paralizada. La mujer dentro ya no era la amiga llena de vida que siempre había conocido. La expresión en su rostro mostraba una profundidad de dolor que dejó a Tracy sin aliento, incapaz de aceptar que realmente se trataba de Katie. Los exámenes posteriores confirmaron que Katie había sido víctima de una agresión grave, seguida de haber perdido la conciencia. Su espalda y sus hombros mostraban rastros de una sustancia inflamable, y sus restos habían sido parcialmente quemados antes de que las llamas se apagaran por sí solas. Material biológico encontrado bajo las uñas de Katie
demostró que ella había intentado defenderse con todas sus fuerzas en sus últimos momentos. El lugar donde se encontraron los restos no mostraba señales de lucha, lo que sugería que la tragedia probablemente ocurrió en otro sitio, tal vez cerca de su casa o a solo unos pasos en la oscuridad de esa noche. Objetos que Katie usaba todos los días, como su reloj y 2 anillos, también desaparecieron, probablemente tomados por la persona responsable. Los padres de Katie compartieron que ella siempre había tenido una voz naturalmente ronca, algo que hacía casi imposible que pudiera gritar con fuerza cuando necesitaba ayuda, incluso de niña. Cuando intentaba alzar la voz, el sonido que salía era apenas un susurro tenso, nunca lo suficientemente fuerte para que alguien la escuchara. Ese detalle atormentaba a todos los involucrados en la investigación. La idea de que Katie quizá intentó desesperadamente pedir ayuda, pero su voz nunca tuvo la fuerza necesaria para llegar a nadie. El material biológico encontrado bajo las uñas de Katie fue enviado al sistema CODIS con la esperanza de identificar a la persona responsable. Pero los resultados llegaron sin coincidencias. No hubo ningún registro compatible, algo inusualmente raro para un caso con evidencia tan importante. Los investigadores esperaban que la persona detrás de esto tuviera algún antecedente, pero cada pista se desvanecía en silencio. Sin otra dirección que seguir, volvieron a la fiesta de esa noche y entrevistaron a todos los cercanos a Katie, desde su compañera de cuarto, Tracy, hasta su novio Joe. Solo entonces Joe admitió que habían discutido mientras bebían, un detalle que había evitado revelar a la policía al principio. Joe dijo que, a pesar de las dificultades recientes en su relación, especialmente con la distancia que se acercaba entre ellos, él todavía imaginaba un futuro largo con Katie. Incluso habían visto anillos juntos, y él había comprado uno con la piedra de nacimiento de ella. No era un anillo de compromiso oficial, pero para ellos había sido como una promesa silenciosa de la vida que esperaban construir. Usted sabe que no es algo bueno. De acuerdo. Sí. Señor, la joven Katie ha fallecido. Bien. ¿Qué pasó? Sin embargo, la sospecha comenzó a crecer cuando Joe no solo admitió la discusión y haber estado cerca de otra mujer mientras estaba ebrio en la fiesta, sino también por un detalle que llamó inmediatamente la atención de los investigadores, de casi 40 personas presentes esa noche. Joe fue el único que se negó a proporcionar una muestra de ADN. Eso desvió instantáneamente todas las miradas hacia él, porque aunque sus declaraciones parecían razonables en la superficie, la forma en que reaccionó a una solicitud básica de investigación no se parecía al comportamiento de alguien que realmente quería ayudar a descubrir la verdad detrás de la tragedia que le había sucedido a Katie. Esperaba que pudieras contarme un poco más sobre lo que pasó. Solo anoche. ¿Ella estaba enojada conmigo? Regresaba a casa del bar. Ella estaba enojada conmigo porque, la había jalado un poco. La hermana de mi compañera de cuarto. Ella entró y luego se fue. Y esa fue la última vez que la vi. Conduje por su casa. Las luces de su casa no estaban encendidas, así que no me detuve. Estaba realmente borracho. Realmente no me importaba. Ya sabes, parecía que no me importaba mucho una relación. Y ellos realmente, honestamente, como deberían hacerlo. Continuó negando tener algo que ver con la tragedia que le ocurrió a Katie.
Joe admitió que habían discutido y que las cosas se salieron de control por el alcohol, pero cuando se le preguntó si podría haber sido responsable, reaccionó casi instintivamente, insistiendo en que de ninguna manera podría haberle causado daño. ¿La mataste? No, señor. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué? ¿Su papá? Señor, no lo sé. Señor, no sé nada sobre eso. Señor, no sé nada sobre eso. Me siento muy mal. Katie lo era todo para mí. Si ella lo era todo para ti, ¿por qué estabas merodeando solo alrededor de ella? No lo sé, señor. Estaba borracho. Fui estúpido. Ya sabes. Lo que hizo que los investigadores sospecharan aún más fue el hecho de que Joe había hecho múltiples llamadas al teléfono de Katie esa mañana, como si realmente estuviera tratando de encontrarla. Pero las personas en la fiesta insistieron en que Joe en realidad estaba sosteniendo el teléfono de Katie en el mismo momento en que marcaba su número, junto con su cartera y llaves. Eso levantó una gran pregunta. Si sabía que el teléfono estaba en sus propias manos, ¿cuál era el propósito de esas llamadas? Intentaba Joe escenificar una serie de acciones para aparentar que estaba preocupado y buscándola, o incluso tratar de crear una coartada falsa para sí mismo. Solo unos días después de que se descubriera la tragedia de Katie, Joe dejó Las Cruces y regresó a la casa de su familia a unas 300 millas de distancia, justo en el momento en que la policía todavía lo consideraba alguien que necesitaba ser interrogado más a fondo. Cuando los investigadores le pidieron a Joe que regresara para una segunda entrevista, se negó de inmediato, diciendo que no podía volver. La familia de Joe rápidamente contrató a un abogado para él y, como suele suceder en casos sensibles, el abogado le aconsejó permanecer completamente en silencio. En esta etapa, aunque Joe no había sido nombrado oficialmente sospechoso, la policía estaba casi completamente enfocada en él porque su comportamiento seguía volviéndose más inusual. Evitaba el contacto, se negaba a cooperar y rechazaba repetidamente preguntas muy básicas. Esta era la misma persona que había dicho entre lágrimas a los detectives que quería casarse con Katie y que no podía vivir sin ella, y ahora cortaba toda comunicación, como si tratara de distanciarse del caso lo más posible. El abogado de Joe argumentó que estaba insatisfecho con cómo se llevaba la investigación, por lo que eligió retirarse, pero a menos que la policía tuviera bases claras para obligarlo a regresar, no tenían poder legal para forzarlo a otra entrevista ni a proporcionar una muestra de ADN. Esto dejó a la familia de Katie profundamente confundida. Para ellos, Joe siempre había parecido un joven amable y respetuoso que se preocupaba profundamente por Katie. Nunca imaginaron que pudiera estar relacionado con un incidente tan devastador. Incluso Tracy creía firmemente que Katie había sido víctima de un ataque aleatorio, no por alguien que la conociera, y ciertamente no por Joe. El funeral de Katie se llevó a cabo con más de 1,000 personas presentes, tantas que la iglesia tuvo que instalar altavoces afuera para que los que llenaban los alrededores pudieran escuchar el servicio. Pero en ese mar de gente, un espacio vacío destacó. Joe no estaba allí. Después de enterarse de que muchos en la comunidad reaccionaron fuertemente en contra de la idea de que él asistiera, Joe eligió mantenerse lejos, continuando su distanciamiento de todo lo relacionado con Katie. Esto dejó a su familia aún más confundida y dolida. No podían entender el comportamiento de alguien que alguna vez había afirmado amarla tan profundamente, afueras de la iglesia,
Incluso con la atmósfera de luto que lo rodeaba todo, la investigación continuaba. La policía siguió examinando las llantas que habían recogido, esperando que coincidieran con las impresiones encontradas cerca del lugar donde se hallaron los restos, pero cada resultado llevó a un callejón sin salida. Los detectives incluso colocaron una cámara oculta cerca de la tumba de Katie, con la esperanza de que si Joe visitaba en silencio, pudiera decir algo importante. Pero, una vez más, nada. A medida que cada pista se enfriaba, la policía anunció una recompensa de $50,000 para quien proporcionara información que pudiera llevar a respuestas. Y no mucho después, esa cantidad se incrementó a $100,000. Aún así, el caso permanecía envuelto en oscuridad, y la persona responsable seguía fuera del alcance de la ley. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando los detectives obtuvieron el ADN de Joe del dormitorio de Katie para compararlo con el material biológico recuperado en la escena. Los resultados no arrojaron ninguna coincidencia, lo que lo exoneró oficialmente. Una vez informado, Joe finalmente accedió a cooperar y proporcionó una muestra directa de ADN, explicando que anteriormente había tenido miedo de ser malinterpretado, porque ambos habían estado físicamente cercanos en las semanas recientes, y le preocupaba que su ADN apareciera en algún lugar y pudiera ser acusado injustamente. Después de numerosos retrasos, Joe fue eliminado de la lista de sospechosos potenciales, lo que permitió a los investigadores enfocarse en nuevas direcciones, pero el costo fue una cantidad significativa de tiempo perdido. El detective Mark Mears estaba tan frustrado que admitió que tuvo que esforzarse mucho para no perder la paciencia ante la falta de cooperación de Joe, especialmente porque él podría haber ayudado a aliviar el dolor de la familia desde el principio. Dave, el padre de Katie, estuvo de acuerdo, creyendo que si Joe hubiera sido honesto y cooperativo antes, toda la investigación no se habría retrasado tanto. Los investigadores entonces creyeron haber encontrado una pista importante, un detalle que podría conectarlos con un incidente que había ocurrido a unas 7 millas de Las Cruces. Solo 11 días antes de la tragedia de Katie, en Green Bay, Wisconsin, una mujer de 25 años había pasado una noche horrible después de discutir con su novio y salir sola de un bar. Al salir a la oscuridad, fue obligada por 2 hombres a subirse a la parte trasera de una camioneta pickup y llevada a una granja remota. Allí, fue víctima de un ataque grave que incluyó una violación seria. Fue sometida hasta no poder resistirse y le vertieron un líquido inflamable antes de que los atacantes intentaran borrar evidencia con fuego, dejándola en estado crítico. A pesar de múltiples heridas, la mujer logró arrastrarse hasta una casa cercana, donde el dueño llamó inmediatamente al 911 para llevarla a un hospital. ¿Sabes qué tipo de vehículo usaban esas personas? Oh, ahora puedo percibir el olor a quemado en ella. ¿Puedes percibir un olor a quemado? Sí. ¿Sabes su piel? Sí. Vemos que sufriste quemaduras. ¿Era una persona o eran 2? ¿Sabes cómo eran? ¿Eran altos? ¿Bajos? Fue sorprendente que la mujer sobreviviera a tal situación y aún pudiera recordar suficientes detalles sobre los 2 hombres que la atacaron para ayudar a la policía a crear un retrato hablado. Las similitudes entre su caso y la tragedia de Katie hicieron que los investigadores se preguntaran si podría haber una conexión, a pesar de la gran distancia entre los 2 lugares. En ese momento, con casi ninguna otra pista disponible, se tuvieron que considerar
todas las posibilidades. Tan pronto como se publicó el retrato, un encargado de una granja lechera reconoció de inmediato los rostros como dos de sus empleados: Gregorio Morales, de 27 años, y Juanito, de 23. Ambos habían dejado la ciudad poco después del incidente, pero Gregorio había regresado recientemente a trabajar. El encargado colaboró con la policía para obtener el ADN de Gregorio al conservar la botella que acababa de usar y entregarla a los investigadores. Meses después, los resultados confirmaron que el ADN de Gregorio coincidía con la mujer de Green Bay. Fue condenado por un grave asalto con violencia, secuestro y lesiones graves de primer grado, recibiendo una sentencia total de 50 años. Juanito, quien se cree que vertió el líquido inflamable sobre la víctima antes del intento de borrar pruebas con fuego, también fue arrestado y aceptó un acuerdo, recibiendo 70 años de prisión. Sin embargo, aunque los dos casos eran sorprendentemente similares, ni el ADN de Gregorio ni el de Juanito coincidía con la evidencia recopilada en el caso de Katie. Los detectives dijeron que la sensación en ese momento no era como volver al punto de partida, sino como retroceder al cero absoluto. Cada chispa de esperanza desapareció, y una ola de decepción recorrió todo el equipo de investigación mientras el caso permanecía sin resolver. El tiempo avanzó rápidamente, y para entonces habían pasado más de 2 años desde que se encontraron los restos de Katie, pero el caso seguía estancado. Para entender el siguiente giro, debemos recordar un incidente ocurrido apenas 9 semanas después de la tragedia de Katie. En ese momento, un hombre que portaba un objeto peligroso capaz de causar daño entró sigilosamente al apartamento de 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Nuevo México, Anela y Leslie. Aterrorizadas por la intrusión repentina, ambas mujeres corrieron de inmediato al baño, cerraron la puerta y llamaron al 911 en estado de pánico. ¿Cuál es su emergencia? Alguien está tratando de entrar a nuestra casa. ¿Cuál es su nombre? Vanilla. Necesito que se calme. Está bien. Ahí está. No sé. Tanto Anela como Leslie habían visto a este hombre merodeando por el complejo de apartamentos muchas veces antes, observándolas desde la distancia e incluso espiando por su ventana. Pero esta vez, realmente había entrado en su casa. Si la policía no hubiera llegado a tiempo, nadie sabe cuán aterradora podría haberse vuelto la situación. Afortunadamente, los oficiales llegaron al lugar a tiempo y arrestaron al hombre de 23 años llamado Gabriel Ávila. Lo que generó controversia fue la decisión del juez de permitirle ser liberado para atender asuntos personales, una resolución que los investigadores aún hoy tienen dificultades para comprender, enfrentando la posibilidad de una sentencia de hasta 9 años por allanamiento e intención de causar daño. Gabriel huyó a México y permaneció oculto hasta 2005. Eventualmente fue capturado mientras intentaba regresar a Estados Unidos, y un año después fue condenado por robo agravado con intención de cometer un acto grave y se le ordenó cumplir 9 años de prisión. Cuando Gabriel fue enviado a prisión, se le exigió proporcionar una muestra de ADN como parte del procedimiento estándar, y los detectives quedaron sorprendidos cuando el sistema arrojó una coincidencia con el material biológico recolectado en la escena del caso de Katie.
Aún más impactante fue que el nombre de Gabriel Ávila era completamente desconocido para las autoridades de Las Cruces y para todos en la vida de Katie. Nadie lo había oído mencionar antes. Durante el proceso de revisión, los investigadores contactaron a la exesposa de Gabriel, quien había solicitado el divorcio tras su condena en el caso del allanamiento. Ella les contó que una vez encontró un anillo extraño en la camioneta de Gabriel, un anillo que no podía explicar. Solo entonces la policía confirmó que pertenecía a Katie. Al preguntar sobre la camioneta que Gabriel había conducido en el momento del crimen, su exesposa dijo que la había vendido, pero que aún podía contactar al nuevo propietario. Aunque los neumáticos del vehículo habían sido reemplazados, los investigadores rastrearon y recuperaron el juego original, y las huellas inesperadamente coincidieron con las impresiones encontradas cerca del lugar donde se descubrieron los restos de Katie. Esto se convirtió en otra pieza crucial del rompecabezas, reforzando aún más la conexión directa entre Gabriel y el caso que los investigadores no habían podido resolver durante tanto tiempo. Sin embargo, antes de que el caso llegara a juicio, Gabriel Ávila confesó inesperadamente todo. Dijo que esa mañana temprano, al salir de la casa de un amigo después de haber consumido una sustancia dañina, casi atropella a Katie con su camioneta. Sorprendido, se detuvo y se ofreció a llevarla a casa, pero Katie se negó porque estaba a solo unas cuadras. Gabriel dijo que ella parecía inestable después de una larga noche, pero Katie le aseguró que estaba bien. Él se marchó, pero unos minutos después pasó de nuevo y vio a Katie en su ventana, intentando entrar porque no tenía su cartera ni sus llaves. Le preguntó una vez más si necesitaba ayuda, y Katie respondió que no podía entrar en la casa. Gabriel afirmó que en ese momento perdió el control, corrió hacia ella y la sometió a un asalto severo con una violación grave, dominándola hasta que ya no pudo resistirse. Luego puso a Katie en su camioneta, condujo hacia un área remota, dejó allí sus restos y trató de borrar evidencia utilizando fuego. El detective Mark Mears comentó que la probabilidad de que Gabriel se encontrara con Katie esa noche era increíblemente pequeña. Si ella hubiera salido de la fiesta 30 segundos antes o incluso un minuto después, Gabriel podría nunca haberla visto y esa tragedia tal vez nunca habría ocurrido. Hoy estamos agradecidos porque parece que hemos encontrado a la persona que mató a nuestra hija. Estamos inmensamente agradecidos por todos los esfuerzos y el arduo trabajo realizado. Un día después de Navidad, Gabriel Ávila fue oficialmente acusado de causar la tragedia que le arrebató la vida a Katie, además de secuestro. Lo que lo hizo aún más desgarrador fue que el día en que se le imputaron los cargos debía haber sido el 26º cumpleaños de Katie. La fiscal Susana Martínez declaró que no tenía intención de retirar ningún cargo y que no aceptaría ningún tipo de acuerdo reducido. Dejó en claro que no había posibilidad de perder este caso, y tanto Gabriel como su abogado lo sabían. Para mayo de 2007, Gabriel Ávila se declaró culpable de causar el trágico desenlace, cometer una agresión grave con violación, secuestro y manipulación de pruebas. En el tribunal, se disculpó con la familia Cepich, diciendo que no entendía por qué había cometido tal acto. Dave dijo que percibió un arrepentimiento genuino en las palabras de Gabriel, pero que nunca podría cambiar la pérdida que su familia había sufrido. Yayan,
compartió que eligió perdonar para que su corazón pudiera encontrar paz y para que Gabriel pudiera tener una oportunidad de redención. Al final, Gabriel fue sentenciado a 69 años de prisión y ni siquiera sería elegible para consideración de libertad condicional hasta el año 2043, tras cumplir 30 años. Sin embargo, dada la extrema gravedad del caso, la probabilidad de que alguna vez se le conceda la libertad condicional es prácticamente nula. 18. Ese es el número de casos sin resolver que una corporación de policía de Nuevo México ha reabierto solo en este año. Los oficiales dijeron que el éxito de la ley Katie tiene mucho que ver con ello. La familia de Katie volcó todo su dolor en el deseo de crear un cambio real, preguntándose cómo una tragedia tan devastadora podría convertirse en algo significativo para la comunidad. Cuando se encontraron los restos de Katie, la ley de Nuevo México y casi todos los demás estados aún no permitía la recolección de ADN cuando una persona simplemente era arrestada. En ese momento, el ADN solo podía ser tomado si alguien era condenado y enviado a prisión, lo que significaba que innumerables individuos peligrosos podían escapar del sistema antes de ser declarados culpables. Jayan explicó: comencé a investigar. Me di cuenta de que la mayoría de los estados solo recolectaban ADN después de una condena. Pero en aquel entonces, solo 5 estados permitían que se tomara ADN al momento del arresto por un delito grave. Profundizó más, leyendo cada estudio y cada caso que pudo encontrar, descubriendo ejemplo tras ejemplo que mostraba que si se hubiera recolectado ADN antes, muchas vidas podrían haberse protegido. Jayan enfatizó que su objetivo no era acelerar el caso de su hija, sino corregir una brecha peligrosa en el sistema. Quería que algo cambiara, porque este paso simple, recolectar ADN al momento del arresto, podría salvar a miles de personas inocentes en el futuro. Un caso que atormentaba a Jayan fue el de Chester Dwayne Turner, quien había sido arrestado en California por un incidente dañino que involucraba un objeto peligroso, pero debido a que no había suficiente evidencia para condenarlo, nunca se tomó su ADN. Después de eso, fue arrestado un total de 21 veces más antes de que su ADN entrara por primera vez al sistema. Solo entonces los investigadores descubrieron que su ADN coincidía con evidencia de 12 víctimas, personas que habían sufrido ataques graves seguidos de una trágica pérdida de vida. Para Jayan, eso fue el recordatorio más claro posible. Algo tenía que cambiar. Puedes recordar el nombre de Katie Cepich. Su nombre volvió a los titulares. El viernes, el Senado aprobó la Ley Katie, un proyecto de ley que ayudará a los estados a establecer bases de datos de ADN para las personas arrestadas por delitos graves. Una victoria esta noche para una familia de Nuevo México que ha estado tratando de asegurarse de que el asesinato de su hija conduzca a una acción significativa. El presidente Obama acaba de firmar una versión nacional de la Ley Katie. Nuevo México ha tenido la Ley Katie en su código desde 2007. Está nombrada en honor a la exalumna de NMSU, Katie Cepich. También se está tramitando en la Cámara un proyecto de ley para ampliar la Ley Katie a nivel estatal. Fue una semana agridulce para la familia de Katie Cepich. Me enorgullece decir que, 2 días después del 32º cumpleaños de Katie, nuestro proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Senado. El día después de Navidad es el cumpleaños de Katie. Habría cumplido 32 años. Y, así que, ¿sabes? La seguimos recordando cada día. La Ley Katie entró oficialmente en vigor en Nuevo México en 2006, convirtiéndose en un punto de inflexión importante en el sistema legal. Bajo esta ley, cualquier persona arrestada por un delito grave y violento
debe proporcionar una muestra de ADN de inmediato, en lugar de esperar hasta después de una condena, como se hacía antes. Al mirar atrás, Cheyenne se dio cuenta de que si esta ley hubiera existido en ese momento, menos de 3 meses después de la tragedia de Katie, cuando Gabrielle irrumpió en el apartamento de las 2 estudiantes, Anela y Leslie, se le habría requerido entregar una muestra de ADN. Y solo con eso, los investigadores podrían haber identificado su conexión desde el principio y haberlo alejado de la comunidad mucho antes. Cheyenne comprendió que la ley Katie no podía salvar a su hija, pero sí podía prevenir tragedias similares para otros, y esa convicción se convirtió en la fuerza que impulsó su determinación de luchar por el cambio. Hasta la fecha, 31 estados de Estados Unidos han adoptado la ley Katie o implementado programas similares. Para 2011, la ley se amplió aún más, permitiendo la recolección de ADN en cada arresto relacionado con un delito grave, marcando un paso importante para identificar, rastrear y prevenir actos dañinos. En ese camino, Cheyenne fundó DNA Safes, una organización sin fines de lucro dedicada a crear conciencia entre legisladores y comunidades sobre el papel crítico de las pruebas de ADN en las investigaciones. Tras 2 décadas de defensa y esfuerzo incansable, la familia Cepich reconoce que quizá nunca sabrán exactamente cuántas personas han sido protegidas gracias a la ley Katie, pero creen firmemente que en algún lugar, innumerables vidas inocentes han sido salvaguardadas, y esa creencia les permite seguir adelante. Confían en que la ley Katie ayudará a resolver miles de casos antiguos, prevenir otras tragedias contra personas inocentes y proteger a quienes no tienen relación con una situación de ser sospechados o procesados injustamente. Nuestra cámara estaba grabando esta tarde cuando la policía de Albuquerque arrestó a un sospechoso en el caso de violación de una mujer de la tercera edad. Francisco Pérez, de 27 años, fue acusado de agredir a la víctima, de 76 años, en la escuela primaria Alamosa. Esta noche, la policía de Albuquerque destacó cómo una ley estatal de recolección de ADN, conocida como la ley Katie, les ayudó a localizar a Pérez. Se trata de casos de violación y homicidio que han existido durante décadas y que han atormentado al Estado durante muchos años, como el asesinato de Susan Leaport y el estrangulamiento de María Padilla, ambos en 1985. Pero ahora, el Departamento de Policía de Santa Fe está reabriendo cientos de esos casos fríos, exactamente 318. La teniente Andrea Dobbins señaló que el departamento tiene un congelador lleno de evidencia. En julio, la policía envió miles de mechones de cabello, muestras de sangre y prendas de ropa al Laboratorio de Criminología Estatal con la intención de resolver finalmente algunos de esos casos. Recientemente, enviaron más muestras de ADN. Dobbins comentó que el gran impulso para resolver estos casos fríos proviene del éxito de la ley Katie. El hermano menor de Katie, AJ, dijo que durante toda su infancia siempre admiró a su hermana, alguien que se sentía como madre y hermana mayor al mismo tiempo, siempre guiándolo y protegiéndolo en todo. Recuerda las pequeñas presentaciones que Katie hacía para la familia y cómo él siempre trataba de colarse como el corista de respaldo, aunque Katie no siempre quería que alguien le robara el protagonismo. Pero cuando se trataba de proteger a su hermano, nunca dudaba. AJ dijo que nadie jamás se atrevía a molestarle, porque Katie siempre estaba justo detrás de él, lista para defenderlo. Cuando ocurrió la tragedia, AJ la describió como un shock más allá de lo que podía expresar. No sabes cómo seguir adelante, solo tratas de pasar el siguiente minuto, la siguiente respiración. Admitió que Katie podía ser tan decidida que a veces era difícil de manejar, pero esa misma fortaleza
era lo que la hacía la mejor persona para tener a tu lado. Una presencia constante, una amiga verdadera. En cuanto a su hermana Caroline, que tenía solo 9 años cuando Katie desapareció de su vida, dijo que sus recuerdos después de ese momento eran claros pero descoloridos. Era como si esa luz brillante y amorosa simplemente se hubiera apagado. Para Jayan, la pérdida la obligó a cambiar la forma en que veía todo. Reconoció que es fácil caer en un ciclo de ¿qué hubiera pasado si tan solo? Y tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. Pero tras perder a su hija, aprendió que esas palabras solo pesan sobre el corazón. Dijo, enfrenta lo que está frente a ti, cambia lo que puedas, pero no regreses y preguntes, ¿qué hubiera pasado ese día? Eso no ayuda en nada, solo hace que el dolor sea más pesado. Cerrando este doloroso recorrido, es imposible no pensar en todo lo que Katie Sepich soportó y en la extraordinaria fortaleza de su familia, que transformó una pérdida irreemplazable en la fuerza que impulsó el cambio de la ley y la protección de miles de personas a quienes nunca conocerán. La historia de Katie nos recuerda que, a veces, solo un momento equivocado, un encuentro no planeado, puede llevar a consecuencias que nadie podría prever. Y es nuestra conciencia, nuestra atención a las cosas inusuales a nuestro alrededor, lo que puede convertirse en el escudo que salva una vida. Por eso, quise compartir su historia en esta serie de documental sobre crímenes reales, no para generar miedo, sino para ayudarnos a comprender la fragilidad de la vida y la importancia de cuidarnos unos a otros. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de hoy. Si te sientes conectado con el camino de Katie, comparte este video para que su historia llegue aún más lejos y deja un comentario como tributo a esta joven valiente. No olvides darle like y suscribirte para no perderte la próxima historia de la serie documental sobre crímenes reales. Nos vemos en el siguiente video, deseándote seguridad y protección a ti y a todos tus seres queridos.